Hola, ¿qué tal, iglesia? Dios me los bendiga. Estamos ya en un mes nuevo y confiados de que Dios también con su misericordia va a estar sosteniéndonos en este tiempo. Amén. Así que continuemos con el libro de Hechos, capítulo 17, del versículo 1 al 15. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: Más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escucharon fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e inicien un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y a algunos de los otros creyentes, y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César, porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyentes, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron un alboroto. Los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a las costas, mientras que Silas y Timoteo permanecieron allí. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas. Luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse a él. Amén. Bueno, el título de esta enseñanza es La Palabra de Verdad. Y en estos versículos vemos que la iglesia fue creada con un propósito: de salir al mundo a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Y en este segundo viaje de Pablo nos muestra de cómo debemos ser nosotros como cristianos cuando predicamos la palabra de Dios. Pablo fue rechazado muchas veces, pero la actitud de Pablo es asombrosa y nos deja una gran enseñanza, porque él nos muestra con su manera de ser, de cómo debe ser cada persona, cómo debe ser la familia, el cuerpo de Cristo, la iglesia, cuando decide caminar por Cristo. Recordemos que Pablo en los capítulos anteriores ya venía siendo maltratado y rechazado, y en ningún motivo, o por lo menos yo no encontré en la Biblia, que Pablo estaba enojado, disgustado y él quería retroceder por todo lo que le hicieron. Él estaba dispuesto a arriesgarse todo. Él estaba dispuesto a arriesgar su vida misma por anunciar el Evangelio. Estaba muy claro que Pablo nos quería dejar un gran ejemplo con su vida a nosotros. Cuando nosotros hemos abandonado de predicar la palabra de Dios a amigos, tal vez nos hemos cansado, tal vez no queremos que nos miren como raros, o tal vez pienses que esto no es lo tuyo. Pero Pablo en estos versículos nos muestra
con su ejemplo, la valentía que él tenía y que todos nosotros debemos tener cuando atravesamos un momento difícil. A Pablo no lo detenía nada por causa de predicar. Yo no sé qué nos detiene a nosotros al predicar a Cristo a familias, amigos que están con nosotros. Yo no sé qué es lo que nos detiene, tal vez el tiempo, tal vez que no te sientes preparado. Pero déjame decirte que a Pablo no le importaba nada de eso. Y si estamos esperando un momento perfecto para poder predicarle a alguien que conocemos, ese momento no llegará. Esas personas tal vez no podrán conocer el Evangelio, porque para nosotros el predicar a las personas de Cristo debe ser una costumbre. Para Pablo era una costumbre en ir y predicar en cualquier sinagoga. Y nosotros a veces solamente el predicar lo tomamos como una tarea, como un deber o muchas veces como un castigo, cuando debería ser una costumbre para todo cristiano. Y no importa si te rechazan, tú ya has puesto la semilla en ese corazón. Y Pablo no fue la excepción. Mira lo que Pablo atraviesa cuando estaba en la iglesia de Tesalónica. Pablo y Silas predicaban el Evangelio, les hablaban de Jesús que había muerto y resucitado por ellos. Varios tesalónicos y griegos escucharon perfectamente y aceptaron el mensaje de Pablo. Pero también habían judíos que no creían y ellos los acusaron a Pablo y Silas por envidia y los querían enjuiciar y encerrar, pero los creyentes de ese lugar tuvieron que hacerlos escapar a Berea a Pablo y Silas. Y aquí puedes ver muy claramente que Pablo también pasaba momentos difíciles por causa de predicar las buenas nuevas. Pero a Pablo no le importaba ni su vida misma con tal de predicar a cualquier persona. Porque después de escapar de ese momento difícil, de huir quizá toda la noche caminando, cansado, agotado, tal vez sin comer, él llegando a la ciudad de Berea, una ciudad grande, fue directo a la sinagoga como le era de costumbre para predicar las buenas nuevas. Necesitamos tener esas costumbres que Pablo tenía. Por eso, de donde nosotros estemos, siempre hablemos de Jesús. En cualquier lugar que tú estés, en un parque, en una plaza, con amigos, comparte de Jesús, comparte del Evangelio, predica. Porque tal vez nunca nadie le va a poder predicar a esa persona y tal vez nunca conocerá un Dios que realmente restaura vidas. Pablo y Silas eran valientes. No me imagino, después de casi estar muertos y sin importar lo que les esperaba en otra ciudad, su valentía los llevaba siempre a predicar. Dios sigue buscando hombres, mujeres, jóvenes valientes en este tiempo para que puedan predicar las buenas nuevas del Señor. Mire lo que dice Mateo 5:11. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis perseguidores. 12. Alégrense. Estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Y yo sé muy bien que cada uno de nosotros tiene una misión para su vida. Y si nosotros escuchamos la palabra de Dios, sí o sí vamos a ver frutos en nuestra vida. Guiemos a esta gente a caminar en el camino correcto. Que no sean los domingos que podamos compartir el Evangelio entre nosotros, sino que también compartamos amigos, a parientes que tal vez no conocen de Cristo. Y me llama la atención cuando Pablo y Silas estaban predicando en Berea, en la sinagoga. Miren muy bien, escuche muy bien este versículo 11. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Y esto a mí me encantó. Imaginarme esto en una iglesia, que no solo creía
por lo que escuchaba, sino que escudriñaba día tras día la palabra de Dios. Y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con todo entusiasmo, escudriñando. Escudriñar significaba examinando, estudiando, todos los días. Pero pregúntate, ¿cómo fue la reacción de Berea? Ellos dijeron: maravilloso, qué gran orador, qué gran predicador es Pablo y Silas. O dijeron lo contrario: no me gusta nada de lo que dice, ni cómo se expresa, no me gusta. ¿Cómo crees que fue la reacción? Ellos simplemente querían saber de lo que estaban diciendo era verdad, que estaba en la Biblia, sí o no. Ellos querían saber lo que Pablo les estaba diciendo, eso estaba en la Biblia. Y ellos pasaban día tras día revisando a fondo la palabra de Dios, escudriñando, estudiándolo todos los días. Los judíos de Berea eran humildes al no rechazar la palabra, pero luego fueron serios y diligentes para ver si lo que Pablo decía tenía sustento en las Escrituras. Imagino que a esta iglesia le importaba mucho lo que la Biblia decía. Y es que la Biblia es palabra de Dios. Y esta palabra puede traer salvación a nuestras vidas y eternidad. Y es que a veces nosotros, y también yo estoy adentro, en que muchas veces somos perezosos en escudriñar la palabra de Dios. Y preferimos muchas veces estar en las redes, ir a ver películas, estar con los amigos, matear, hablar de otras cosas, pero no escudriñar la palabra de Dios. Pero tenemos que estar preparados porque es tan fácil distorsionar la palabra de Dios. La Biblia dice: habrá falsos profetas y falsos maestros. Porque la falta de escudriñar la palabra de Dios, podemos meter en nuestro corazón verdades que no tienen que ver nada con la Biblia, nada con la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado cuando recibimos la palabra de Dios en nuestra vida. Seamos nobles en profundizar la palabra de Dios. No te preocupes de cómo es esa persona, o cómo habla, o cómo dice, porque lo importante es si lo que está diciendo está en la palabra de Dios. Y me da mucha tristeza porque conozco jóvenes que todavía no tienen una Biblia en casa. Conozco jóvenes católicos que nunca les han predicado, y eso es muy triste para mí. ¿Dónde están los jóvenes que tienen que predicar a otros jóvenes? Y tenemos que ser perseverantes, como Pablo y Silas, en predicar el mensaje en todo momento. Esa tiene que ser nuestra costumbre de ir y predicar. Seamos una iglesia que pueda transformar este mundo o este barrio donde nosotros estemos. Pero te pregunto a ti, ¿qué diferenció a los dos ladrones que estaban en la cruz con Cristo? ¿Qué los diferenció a cada uno? Pregúntate tú mismo. ¿Qué diferenció a los judíos de Tesalónica y a los de Berea? ¿Qué fue lo que los diferenció? ¿O por qué algunas personas responden al Evangelio y otras no? ¿Sabes qué? La semilla, el mensaje del Evangelio es la misma. El sembrador, quien predica, es el mismo, pero el terreno donde cae esa semilla no es el mismo. La tierra donde cae no es la misma. El corazón de cada persona no es el mismo. Que Dios nos ayude a predicar en todo momento. Así como Pablo y Silas predicaron en Tesalónica y también predicaron en Berea, alguien necesita predicar al lugar donde nosotros estamos. Que Dios pueda ayudarnos a predicar en todo momento y saber que Dios quiere usarnos grandemente para este tiempo, no para después, para este tiempo. Así que toma valentía y déjate usar por lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y si todavía nadie te predicó y estás escuchando este devocional, me gustaría leerte un versículo para terminar. Dice Santiago 1:21. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón,
porque tiene el poder para salvar su alma. Amén. Amado Padre, gracias por este día, por tu amor, por tu misericordia con cada uno de nosotros. Señor, te damos las gracias por desafiarnos en este día, para que seamos hombres valientes, audaces, sin miedo, como estos dos siervos que predicaban en todo momento. Señor, te pido que llenes a tu iglesia con este mismo espíritu, con esta misma pasión, con este mismo amor de compartir el evangelio a otras personas. Señor, termina la obra que estás haciendo en nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.